Estábamos con Guido Agostinelli, que en el día de ayer presentó su libro aquí en Santa Rosa, Experimento Libertario. ¿Cómo estás, Guido? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Todo bien, buen día. Bueno, Guido, contanos un poco de qué se trata este libro, con qué nos vamos a encontrar cuando lo leamos. Sí, el libro es trata de plasmar la investigación de muchos años de todos los experimentos libertarios que se hayan realizado en el mundo. En este caso puntual vamos a 3 experimentos muy pequeños libertarios, en los cuales uno es el de Grafton, que fue el que tomó un poco más de renombre porque fue un pueblo que terminó atacado por osos, como se suele decir. Sí. Después fuimos a Liberland, que es un autoproclamado país libertario, y después también fuimos a Cospaya, que fue una república que duró 4 siglos, en la cual se ha logrado subsistir sin un Estado central y sin el cobro de impuestos. Entonces tratamos de analizar esos 3 casos pequeños. Pero obviamente no nos quedamos solo ahí, sino que también en función de lo que muchas veces nos dice el presidente, de que los países más libres son 8 veces más prósperos que los países, o crecen más que los países más reprimidos. Fuimos al índice, digamos, a los países que lideran el índice de libertad económica, que es en lo que se basa Milei, para ver si hay o no acción estatal o cuán retirado está el Estado. Lo cierto es que es todo lo contrario. Los países que lideran ese ranking son Singapur, Irlanda, que por eso toma como referencia a Milei muchas veces, y analizamos un poco la economía irlandesa, la economía de Singapur. Después también lo que hacemos es analizar cuáles son las economías que efectivamente más crecen, que obviamente están acompañadas de un Estado más presente. Digamos, no hay antecedente de potencia mundial como nos quiere vender el presidente, en el cual no tengas una mayor industrialización, una mayor infraestructura y una mayor inversión en ciencia y tecnología, lo cual es todo lo contrario a donde está yendo el presidente. También analizamos algunas falacias, como la de que Argentina fue primera potencia mundial en 1895, eso también lo analizamos. Fuimos también a 2 pueblos donde ganó la Libertad Avanza en Argentina, donde ganaron con intendentes en Córdoba, con intendentes libertarios, no que después se pasaron, sino libertarios desde el inicio. Para analizar qué es lo que están haciendo en este primer año. Y también fuimos a El Salvador y Ecuador para ver las consecuencias de la dolarización, o sea, para ver si efectivamente, porque creo que todavía es un tema que lamentablemente aún está en los ojos de los funcionarios del gobierno, y tratamos de analizar eso. Y bueno, después el primer año de Milei en cuanto a los principales indicadores económicos y demás. Bueno, ¿cómo analizás este experimento libertario en Argentina teniendo en cuenta que, digamos, es muy distinto lo que viene haciendo a lo que se dijo en campaña? Incluso ayer, en esta entrevista que dio supuestamente espontánea en el programa de Laje, habló acerca del rol del Estado y dijo que hoy por hoy es muy complicado retirar por completo al Estado porque porque el resto de los países tienen presencia estatal, ¿no? Y que él apuesta a esto que decías vos, al avance tecnológico, a la inteligencia artificial para ir como sacándole tareas al Estado, pero, o sea, tiene que contradecirse a su campaña, digamos, porque en el resto del mundo hay esto que decís, presencia estatal. Sí, ahí siempre lo que pasa cuando uno plantea una política extrema, esto pasa en la extrema derecha como pasa en la extrema izquierda, ¿no? Y generalmente hay programas de transición. O sea, lo que tratan de decir es cuando se quedan en el medio o a mitad de camino, dicen, bueno, en realidad yo estoy yendo rumbo a algún día poder ser anarcocapitalista, en este caso de Milei, lo cual es cierto, no hay ningún país en el mundo. El anarcocapitalismo, para que se entienda, es la eliminación del Estado, pero sí conservar el derecho a la propiedad, como un derecho natural. Con lo cual eso lo hace inverosímil, digamos, no hay ninguna aplicación. Por eso digo, los 3 experimentos que nosotros fuimos fueron lo que más se acercaron a tratar de suprimir la presencia del Estado, bajando tasas municipales, en el caso de Grafton, también bajando lo que es el gasto público. Entonces, bueno, bajan todo, recolección de basura, que por eso fue que se acercaron los osos, baja de lo que es, tenían que renovar el camión de bomberos, no lo renuevan, bueno, en fin, un deterioro del Estado que siempre lleva, y que eso también es importante entenderlo, al deterioro del capital mismo. O sea, uno piensa que es contra los trabajadores, no, pero el problema de llevar el liberalismo al extremo es que va también en contra del capital. No se generan inversiones porque la inversión también requiere previsibilidad. De hecho, a China le está yendo tan bien en las últimas décadas, producto de que el Estado invierte mucho y fuerte en infraestructura. China en 6 años consumió la misma cantidad de cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. O sea, para que entendamos la magnitud de la inversión que está haciendo China en infraestructura. Entonces, en función de eso es que así es como funciona hoy en día el mundo, así es como hay que crecer. Y claramente, bueno, Milei empieza a contradecirse porque se va dando cuenta que a medida que él
saca la intervención del Estado, nos está yendo peor. Ahora, ¿por qué no voló todo por los aires? Bueno, porque todavía conserva las acciones del Estado. Vos fíjate que tenés las principales, las principales variables macroeconómicas están controladas por el Estado. El valor del dólar, que ahora si bien ponen las bandas siguen siendo una limitación para el valor del dólar, que está bien que así sea, que haya una limitación. La tasa de interés la rige el gobierno e incluso hasta los salarios, poniéndole tope a paritarias. O sea que las principales variables de la economía hoy las controla el Estado. Por eso es que no voló por los aires. O sea que en realidad si él hubiese llevado adelante un plan libertario más cercano a ese extremo que él planteaba, digamos, en campaña, hubiese sido todavía mucho peor las consecuencias que tenemos, que ya son malas, ¿no? Claro, de hecho, una de sus pilares de campaña fue la eliminación del Banco Central y hoy, teóricamente, o uno de los argumentos es sacar un crédito para ayudar o para fortalecer al Banco Central, ¿no? Sí, correcto. No, lo del Banco Central está claro que es algo que aparentemente no lo va a implementar. Bueno, en el libro también recorrimos un poco qué países no tienen Banco Central, qué es lo que pasa con otros países. Es como, digamos, son vacíos que si vos los tenés se llenan con otra cosa. O sea, si vos no tenés tu propio Banco Central, vas a tener el Banco Central de otro país a disposición. En este caso, si íbamos a dolarizar, iba a ser el Banco Central de Estados Unidos el que te iba a proveer los dólares y el que te iba a dictar en definitiva qué era lo que ibas a hacer. Ibas a copiar su inflación, ibas a ver qué tenías que hacer con la tasa de interés, que posiblemente tengas que copiar la tasa de interés del otro país. O sea, me parece que justamente Milei, si contra algunos pronósticos que él un poco se mofa de esta cuestión, no, porque me daban poco tiempo, no, claro, o no, me decían que el dólar se iba a 5.000 y lógico, porque los analistas económicos cuando analizan le dicen, bueno, ok, vamos a hacer esto y lo otro. Y bueno, sacás una conclusión determinada. Igual yo no lo hice, pero digo para quienes lo hicieron. Entonces, claro, me decís, voy a dolarizar. Bueno, si vas a dolarizar el primer día que asumís, el dólar va a ser más cercano a 5.000 pesos que a 1.000. Claro. Y ahora dice, bueno, estos que se equivocaron, que dijeron que se iba a 5.000, y sí, pero vos dijiste que ibas a hacer una cosa y hiciste otra, ¿no? Claro. O sea, los pronósticos generalmente son en función de lo que vos decís que vas a hacer. Es un presidente que llena de datos, ¿no? También es medio complicado muchas veces seguirlo porque te llena de datos y uno parece que, o parece no entender, o si te llena de números decís, este tipo tiene la posta, ¿no? Lo sabe. Sí, lo que hay que hacer es un seguimiento de él. Yo lo que siempre propongo es eso. Nosotros estamos con una sobreabundancia de información y entonces a veces nos olvidamos o nos perdemos en el camino de qué dice, qué no dice. Esto de festejar el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, decía, si uno agarra las declaraciones del presidente 3 meses atrás, no mucho más atrás, y dice, ¿cuándo íbamos a salir de cepo? Le preguntaban, decían, cuando la inflación converja a cero. El mes que más le da inflación, que es 3,7, que es el mes pasado, lo que hace es sacar el cepo en ese momento. En realidad sacar el cepo entre comillas, yo disputo mucho esa definición, porque en realidad lo único que se hizo fue liberalizar la compra de personas físicas. Las personas jurídicas hasta el año que viene no van a poder remitir utilidades y no es que te estoy diciendo un detalle de color, el 90% de requerimientos de dólares son de personas jurídicas, no de personas físicas. Claro. Entonces a vos en definitiva lo único que te cambió es que vos cuando entras al home banking en vez de comprar el dólar MEP, compras el dólar oficial, pero la persona física, eso prácticamente es lo fuerte que ha modificado este gobierno, pero todavía el cepo subsiste, entonces todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con el dólar. En definitiva, quiero decir, si él dijo que iba a converger a cero y iba a sacar el cepo, lo saca cuando la inflación le levanta, quiere decir que todo no estaba marchando acorde al plan, o sea, eso está súper claro. Y también esto de recurrir al fondo a 500 días de su gobierno, digo, algo que primero en su campaña dijo que ir al fondo, bueno, todo lo que había dicho sobre Caputo, sobre el fondo y demás, pero digo, a los 500 días recurrir al fondo también, digamos, certifica esto, ¿no? De que no vamos a buen puerto. Sí, lógico, en el relato de él va a decir que no, que en realidad, bueno, lo que hace es compensar una deuda del Banco Central, entonces lo que hace es fortalecer al Banco Central, pero claramente habla de, es un prestamista de última instancia, es la definición de prestamista de última instancia. Digamos, el FMI se crea como prestamista de última instancia, o sea, es su función. O sea, para que lo entendamos todo, es como si vos quisieras pedirle plata prestada a todo, nadie te da plata prestada a vos en lo personal y el único que te puede dar a costa de cualquier cosa, bueno, ese último es el prestamista de última instancia, en el cual no te queda otra opción, porque no puedes recurrir a los mercados. Lo que el gobierno trata de hacer es recurrir al FMI para después vendernos de que va a volver a tomar crédito en el mercado, lo cual puede ser factible, digamos, yo no lo estoy descartando, pero lo que quiero decir es también hay que ver a qué tasa de interés, porque también otra cosa que se dice poco es, ok, los fondos del FMI, primero se le pidió el máximo que nos podían dar,
Y segundo, bueno, eso hace que haya una muralla de dólares, dice el gobierno, para que cuando pujen por los 1.400, cuando ellos dicen que se va a ir a 1.000 el dólar, no puedan voltear, digamos, el tipo de cambio. Ahora vos decís, bueno, está bien, pero esa muralla de dólares está pagando intereses. Que eso es algo que, o sea, en realidad pediste 20.000 millones o más y le sumás los otros organismos y los vas a tener ahí planchados, sencillamente pagando interés por si tenés una corrida. O sea que evidentemente no pasa lo que dice el gobierno, porque Milei hace poco también había dicho que el dólar debiera ir a 600 pesos. Claro. Entonces, de nuevo, por eso con Milei lo que hay que hacer, que yo lo trabajo mucho en redes sociales y en el libro también, es ir y recolectar qué es lo que él fue diciendo, porque él va cambiando sobre la marcha y después nos hace creer que el plan es exitoso. Cuando si evidentemente estás cambiando todo el tiempo tu plan, es porque evidentemente encontrás dificultades, que no está mal, pero estaría bueno que dijera, mirá, todos los gobiernos tuvieron dificultades, eso está claro, si no, no hubiésemos llegado hasta acá. El tema es no tratar de plantear un escenario exitoso todo el tiempo, con lo cual no es cierto, porque después se vuelve, digamos, también va a generar, me parece, a posteriori una desilusión también en la gente. ¿Y qué pasó con estos casos que analizaste? ¿También recurrieron todos al FMI? No, los casos de, digamos, bueno, en lo que es, en realidad, en los modelos libertarios de países, que Milei plantea como libertarios, como es Singapur, como es Irlanda, son países súper endeudados, son de los países más endeudados del mundo. Pero también hay que decir que no son plenamente libertarios. En Singapur, por decirte algo, el 20% del PBI está explicado por empresas estatales. Claro. O sea, para entender algo. Después en Irlanda también tenés empresas estatales de todo tipo, tenés el IVA más alto que el de Argentina, el impuesto a los trabajadores también más alto que en Argentina. O sea que no son modelos libertarios para nada. Y después en cuanto a los pueblos, no, lo que han hecho es deteriorarse, digamos. O sea, en lo que es el caso de Grafton, las propiedades valen un 30% menos antes de la llegada de los libertarios. O sea, para poner solamente una referencia, no hay negocios, hay casas abandonadas. Bueno, fuimos hasta ahí, yo fui personalmente hasta allá, de hecho, tengo muchos videos en redes sociales con eso. Y después en el caso de Liberland, en realidad es un proyecto de país que todavía no se está implementando y que realmente es un experimento fallido totalmente porque no llega a ser reconocido como país. Y entonces, pero bueno, es interesante un poco cómo ellos tratan de ordenarse a nivel general y bueno, básicamente en Liberland lo que tiene es una criptomoneda que se llama Méritos, cual vos comprás esa criptomoneda y en función de la cantidad de esa criptomoneda que vos tengas, son las decisiones que tomás sobre el país. O sea que no hay una democracia, no es que vos querés ser parte de Liberland y tenés un voto, claro, sino que en realidad es función de la plata que vos pones. Y bueno, después en el caso de Cospaya, que es el caso de la república que duró 4 siglos, ahí justamente fue una república que se basó en función del contrabando. Un poco lo que extraían el tabaco de acá, de América, lo llevaban ahí en el centro de Italia, Cospaya estaba como en el centro de Italia, y plantaban tabaco y era una tierra de contrabandistas de todo el mundo que iban ahí a comprar tabaco porque estaba prohibido en sus países. Claro. Así que no son casos claramente de éxito. Pero son casos en los cuales el único que ha tenido éxito es este último en función del contrabando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el Caputo de la era de Macri y el Caputo de la era de Milei? No, a ver, en términos de lo que Milei nos quiere hacer creer, obviamente tenés una diferencia que es supuestamente el teórico superávit fiscal. Esto hay que entenderlo también porque, según el informe del FMI del año pasado, o sea, el reporte anual de Argentina del año 2024, Argentina sigue teniendo déficit fiscal, el déficit fiscal consolidado. Para que se entienda, lo que hace actualmente el gobierno es no computar las deudas del Banco Central, los intereses mes a mes, sino que los pone directamente al momento del vencimiento. Esto hace que vos, en lo que es tu cuenta fiscal, el frente fiscal, te dé superávit fiscal y no déficit fiscal, como sí debiera marcar si lo asignás correctamente, porque al FMI le podemos criticar todo, pero que tiene técnicos que saben cómo hacer las cuentas, está claro que las tiene, ¿no? Entonces el FMI dice, Argentina sigue teniendo en el 2024 déficit fiscal. Esto posiblemente lo revierta, es a lo que quiere apuntar el gobierno, y esa sería la diferencia de la versión de Caputo, que está gestionando una economía con supuesto superávit fiscal versus el déficit fiscal anterior. Con lo cual, bueno, habría que ver por qué antes pensaba que eso era sustentable y ahora piensa que no, porque en realidad lo que él dice es no vamos a tener problemas porque no tenemos más déficit fiscal. Lo cual claramente son dos frentes que esto pasa con toda la derecha, no pasa solo con Milei, son dos frentes que hay que atender. Y el problema también es, dentro del peronismo también pasa lo mismo, ¿no? Se subestima lo que es el déficit fiscal y dentro de lo que es la derecha se subestima lo que es el frente externo, vamos a hacerlo así, o sea, la falta de dólares. Entonces, sin lugar a dudas, lo que es importante son los dos componentes. O sea, es importante que vos estés equilibrado, sobre todo cuando creces en pesos. Esto también es importante resaltar. ¿El déficit fiscal es malo per se? No.
Keynes lo que te dice es vos tenés que entrar en déficit fiscal cuando la economía está deprimida. Una vez que la economía crece, tenés que soltar y tenés que tender al superávit fiscal. Ese es el escenario ideal en cuanto a los pesos. Y en cuanto a los dólares, vos tenés que tener mayor ingreso de dólares que de salida. Entonces, justamente, si vamos a recurrir al FMI es porque evidentemente los dólares no alcanzaron, entonces requeriste más dólares. ¿Qué te contesta el gobierno? No, pero si tengo superávit fiscal acá, lo resuelvo. No, son dos frentes distintos. Más allá de que vos puedas con los pesos comprar dólares. Pero el problema que tenés es que esa transferencia es cara. Entonces, vos lo que tenés que tratar de hacer es tener frente en los dos, superávit en los dos frentes. Que es difícil, suena fácil decirlo, es difícil, pero hay que tratar de apuntar a eso y me parece que justamente este gobierno descuida ese frente, le faltan los dólares, llegó con la lengua afuera al FMI, porque aparte también esa sensación, ¿no? Que si se estiraba un mes más, esto explotaba, ¿no? ¿Qué pensás que pueda pasar, con este programa? Si va a aguantar, si se va a sostener en el tiempo más allá de las elecciones. A mí me parece que puede ser que después de las elecciones se cambie el sistema de bandas, eso puede ser, quizás no lo hagan justo en noviembre, lo hagan un poquito después, pero me parece que el sistema de bandas va a tender a desaparecer y me parece que en realidad en términos de lo que es la sociedad, de acá a octubre vamos a tener los mejores meses en cuanto a indicadores. ¿Por qué? Porque justamente me parece que se va a tratar de llegar con esta intervención estatal hasta las elecciones. Por ejemplo, las tarifas tendrían que aumentar un montón. Si el dólar se sigue subiendo, que está atado al dólar, el valor de las tarifas, más la quita de subsidios que tienen que hacer para seguir reduciendo el gasto público, que ellos ya dicen que lo van a hacer, motosierra 2.0. Sí, pero viste que ahora prorrogó creo que 90 días el tema del aumento del gas y la quita de los subsidios. Por eso ellos dicen que ese primer gobierno que no va a atentar contra, mejor dicho, que justamente no va a hacer política en función de las elecciones. Claro. Y sin embargo están prorrogando, es lógico, lo han hecho todos los partidos políticos. Lo que quiero decir es, por eso me parece que lo que es el bolsillo de cada uno, de acá a octubre vamos a tener, como vamos a decir así, una relativa tranquilidad. Obviamente hay gente que la está pasando muy mal, no quiero desmerecer eso, pero quiero decir, a quienes más o menos están ahí en el borde, van a ser los mejores meses de lo que queda de Milei. Después de octubre va a venir un ajuste muy fuerte, o sea que seguramente vengan aumentos de tarifas. Esto también, de nuevo, ¿no? Estoy haciendo como te comentaba al comienzo, estoy pronosticando en función de lo que va diciendo el gobierno. Después si el gobierno cambia de opinión, bueno, es difícil el pronóstico, ¿no? Pero quiero decir, si liberalizamos totalmente el dólar, que me parece que eso va a ser una fase superior, porque de hecho están hablando de fases, o sea que la que viene seguramente va a ser dejar liberado el dólar, y a su vez tenés un aumento de tarifas, a su vez siguen presionando con los salarios a la baja. O sea, me parece que se viene sobre todo un año próximo muy complicado, muy complicado. Pero en las elecciones sí. No, yo en las elecciones creo que si llega a un nivel bajo de inflación, lo cual está por verse, ¿no? Porque ahora le dio 3 y pico %, seguramente este mes de otro 3 y pico, seguramente hay mucha divergencia, también porque no terminamos en el mes de abril. Vamos a ver qué da la inflación. Seguramente de este salto y después vuelva a tender a la baja, si es que el dólar está más cerca de los 1.000 que de los 1.400. Si el dólar se acerca más a los 1.400, posiblemente tengamos una levantada un poquito superior. Pero hay que ver cómo llega en cuanto a la inflación a las elecciones. Me parece que eso va a ser bastante determinante el voto, porque fue su gran promesa electoral, ¿no? O sea, fue decir, bueno, ok, yo te voy a dar, no importa tanto tus ingresos, pero te voy a dar estabilidad de precios. Y me parece que eso es algo que hay que ver si lo cumple. También es un gran desafío, me imagino, también para Libertad Avanza, porque donde ha ganado mayoritariamente es donde llevaba la boleta con la cara de Milei, ¿no? Contrariamente a lo que uno podría pensar. Y en cambio, cuando Milei no ha aparecido, no le ha ido tan bien. O sea que la verdad es una incógnita las elecciones. Yo pienso que es un final abierto, pero me parece que el gobierno está llegando con más chances de la que uno se hubiese podido esperar en función de todas las medidas que han tomado, ¿no? Guido, ¿vas a estar presentando tu libro en otro lugar? Sí, nos quedan 2 provincias, ya presentamos en todas las provincias del país, nos quedan Misiones y Santa Cruz, así que vamos a estar próximos en estas semanas a presentarlos. Bueno, ¿aquí es donde se puede adquirir? ¿En todas las librerías? El Experimento Libertario sí está en las principales librerías, así que sí, se puede encontrar con relativa facilidad. Bueno, libro para leer, entonces, recomendable. Gracias, Guido, por estos minutos aquí en el canal Cooperativo. Muchas gracias. Gracias.